vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM. Muchas gracias a los que siguen esta transmisión en directo o de manera diferida en el canal 24.1 de la televisión digital. Es una emisión más de Tetras en este miércoles 22 de mayo, como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Este programa es en vivo, le saluda Ángel Valderas Puga. El teléfono en cabina es el 192-1200, 192-1200, que es el teléfono central de la universidad, extensión 37120. El celular, solo para mensajes de texto, 442-249-8788. 442-249-8788. Este programa se transmite por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Agradecemos a la gente que se comunica en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y les recordamos que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, pues faltan 2 semanas para un proceso electoral pues, de los más relevantes, porque se elige en la presidencia de la República. Es 100% seguro. Hay pocas cosas en la vida de las cuales uno tiene certeza, pues si no al 100, casi muy parecido al 100, y entre ellas es que va a ser una mujer, que por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer va a ser presidenta de la República. En otros países, en América Latina, esto ya ha sucedido, aunque llegó de muy mala manera por un golpe de Estado blando, pero en Perú, pues gobierna Dina Boluarte. En Brasil, sucediendo a Ignacio Lula da Silva, ganó las elecciones Dilma Rousseff. En Argentina no solamente fue la viuda de don Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, que también fue presidenta de Argentina, también Cristina Fernández de Kirchner. En los Estados Unidos no ha habido ninguna presidenta mujer. Hoy en Italia preside el gobierno Giorgia Meloni. En Alemania durante 20 años estuvo como primera ministra Angela Merkel. Y bueno, en el Reino Unido, no se diga, una de las grandes iniciadoras del neoliberalismo, Margaret Thatcher, fue primera ministra del Reino Unido, Liz Truss también y bueno, así nos vamos a diferentes países. Y bueno, vamos al proceso electoral este 2 de junio y hay muchas noticias al respecto. Este programa lo queremos dedicar un poco al análisis que hicimos de lo que vimos en el debate presidencial del pasado domingo. Y en ese sentido, bueno, pues voy a dar algunos elementos y ahorita voy a presentar algunas gráficas. ¿Qué fue lo que en el equipo de Tetras notamos ya, no del tercer debate, de los 3 debates para la presidencia de la República? Porque ya no va a haber más. El último fue este domingo, 19 de mayo. Y como conclusión, observamos a una candidata del PRIAN que además, yo podría sintetizar, le da vergüenza ser candidata del PRIAN. A mí también me daría vergüenza ser candidata del PRIAN. Y hemos visto una campaña en donde Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN, panista, porque no se requiere estar afiliado al PAN para ser catalogado como panista. Xóchitl Gálvez tiene 20 años de carrera política bajo la sombra del PAN. Hay que recordar que ella fue integrante del
gobierno de Vicente Fox, del panista Vicente Fox. Hay que recordar que ella fue candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo, que no ganó, pero fue candidata del PAN. Hay que recordar que fue alcaldesa de la delegación Miguel Hidalgo, postulada por el PAN, y también hay que recordar que es senadora con licencia todavía, plurinominal por parte del PAN. Es decir, estamos hablando desde el año 2000. Entonces, 24 años bajo la sombra del PAN, siendo candidata del PAN, representando al PAN. Y solamente en el segundo debate, pues sí se quitó esa máscara un poco absurda de, entre comillas, ciudadana. Que los que hablan de que no, yo soy ciudadano, como la marcha que vimos el domingo de la Marea Rosa, muy chistosa porque la gente dice que son ciudadanos. Y es muy curioso porque estés o no estés afiliado a un partido político, de cualquier manera eres ciudadano. Entonces es una categoría muy absurda porque pues, es ciudadano Alito Moreno, es ciudadano Marco Cortés, es ciudadana Claudia Sheinbaum. Y cuando han querido utilizar este término de ciudadano como sinónimo de apartidista, pues en la marcha del domingo pasado pues se quitaron la máscara, porque es lo que muchos hemos venido observando, que esta vergüenza que le da a Xóchitl Gálvez de representar al PRI y al PAN, pues la llevó a hacer una campaña en la cual ni aparecen los logos o los esconden del PRI y del PAN, y tampoco sus colores. Se montaron en los colores del INE, pero pues el domingo pasado pues se quitaron la máscara, porque el domingo pasado fueron oradores de una supuesta marcha ciudadana, ni más ni menos que Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, que es el candidato del PRIAN, que es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, o uno de los líderes del cártel inmobiliario, con una serie de corruptelas ligadas a la construcción de edificios, de plazas comerciales en la Ciudad de México. Y bueno, ellos fueron los oradores principales. ¿Esto qué nos demostró? Pues nos demostró lo que muchos habíamos dicho desde cuándo. En todas estas marchas de la Marea Rosa han aparecido siempre líderes del PAN y del PRI. Ahí siempre ha aparecido Alito Moreno, volvió a aparecer el domingo, por ahí ha aparecido Vicente Fox, en alguna de las marchas llegó a estar Margarita Zavala. Es decir, ahora sí que tratando de engañar a quien se deje engañar. Y bueno, en estos debates hemos observado a una Xóchitl Gálvez sin rumbo, sin proyecto. No se atreve a decir que lo que propone es el regreso de lo peor de los gobiernos del PAN y del PRI. Por ejemplo, la entrega de nuestros energéticos a extranjeros, que por ahí en la convención bancaria, Xóchitl Gálvez de alguna manera desliza que si ella llegara a la presidencia de la República, ella volvería a entregar gran parte de la riqueza energética a extranjeros, porque son extranjeros, no particulares. En México no hay grandes empresarios que hayan invertido en el sector energético, y no son por las limitaciones de las leyes mexicanas, porque en 2013 quitaron todas las restricciones, porque realmente si fueran empresarios del sector energético, podrían invertir en otros países, así como extranjeros del sector energético han venido a México, Iberdrola, Mitsui, Mitsubishi, Repsol, ExxonMobil, Gulf, etcétera. Tendríamos empresarios que estarían invirtiendo en otros países, pero no hay. Xóchitl Gálvez no se atreve a decir que pues, con ella regresaría la corrupción y los privilegios de una casta, de una pequeña élite de la sociedad mexicana. Estoy pensando en gente como Enrique Krause
o como Héctor Aguilar Camín, estos editores de revistas como Letras Libres, Nexos, revistas que muy poca gente en México leía, pero que permanentemente estaban en las oficinas públicas. Una manera de hacer negocio con los gobiernos del PRI y del PAN, de estas dos personas que señalo, pues era que el gobierno les compraba con dinero público estas revistas que nadie leía, o casi nadie leía, y las tenían en las oficinas públicas. Entonces, de esta manera tenían garantizada la venta, porque sí hubieran estado sujetos en una gran contradicción, porque el neoliberalismo es el capitalismo salvaje, y en congruencia, pues ellos deberían de haber tratado de vender sus revistas y vivir de la venta de las revistas, pero sabían perfectamente que sus revistas no se iban a vender. Y entonces, pues adulas al gobierno en turno, adulas a Enrique Peña Nieto, adulas a Felipe Calderón, adulas a Vicente Fox, adulas a Ernesto Zedillo, adulas a Carlos Salinas de Gortari, a Miguel de la Madrid, y te compran tus revistitas que nadie lee, y ya de esa manera tienes garantizados tus ingresos. A partir de 2018, esto se acabó, y por lo tanto gente como Héctor Aguilar Camín o como Enrique Krause se convirtieron de la noche a la mañana, después de 36 años, en férreos disque defensores de la democracia, se convirtieron en opositores, pero además incluyendo una serie de mentiras. En los 3 debates observamos a una Xóchitl Gálvez que solo se dedicó a atacar, a mentir y a calumniar a Claudia Sheinbaum. Atacar, mentir, calumniar. Mentiras ultra evidentes, por ejemplo, en el último debate, cuestiones relativas a seguridad, y Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, se comportó como una verdadera estadista. En esta semana sale un desplegado de, entre comillas, supuestos intelectuales que se quitan la máscara y que salen a apoyar al PRIAN, porque apoyar a Xóchitl Gálvez es apoyar al PRIAN, y entonces no se atreven, se quieren manejar una vez más como si fueran ciudadanos, pero pues en realidad les da vergüenza salir a decir que apoyan al PRI, al PAN, que quisieran el regreso de gente como Genaro García Luna, ya condenado en Estados Unidos, ya juzgado como integrante del narco, como una persona que desde el cargo que ejerció como director de la AFI con el panista Vicente Fox, y como secretario de Seguridad del panista Felipe Calderón, desde ahí protegía al cártel de Sinaloa. Por eso es muy curioso que no lo sacó en el tercer debate, pero sí en el segundo, Xóchitl Gálvez, que formó parte de un narcogobierno, el de Vicente Fox, haya querido endilgarle a la doctora Claudia Sheinbaum el epíteto de narcocandidata, sin ninguna prueba, porque lo que observamos es una escasa seriedad, incluso intelectual. En el segundo debate lo declaró de manera pública Xóchitl Gálvez, acusó a la doctora Claudia Sheinbaum de narcocandidata con base en un libro, en un libelo de la periodista Anabel Hernández, plagado de chismes de algo que supuestamente ocurrió en 2006, es decir, hace 18 años, pero que no lo había leído. Es más, yo dudo que Xóchitl Gálvez haya leído libros en su vida, porque demostró en los 3 debates, el único libro que citó en los 3 debates es este libelo de Anabel Hernández. Muy diferente la doctora Claudia Sheinbaum cuando cita al poeta Mario Benedetti, que seguramente Xóchitl Gálvez no sabe quién es Mario Benedetti. Pero eso fue una constante en los 3 debates: atacar, mentir,
calumniar y no nos debe de sorprender, porque por un lado vemos a una de las personas que más apoyan al PRIAN, a Lasraqui, que es Atypical TV, que salió a decir abiertamente: hay que mentir, contra Morena hay que mentir, que era la estrategia ni más ni menos que de Joseph Goebbels, que era el ministro de comunicación de Adolf Hitler. Era mentir, mentir, mentir y mentir. Y luego también salió el ex integrante del gobierno de Vicente Fox, Jorge Castañeda, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Vicente Fox y por lo tanto convivió con Xóchitl Gálvez, con su famosa frase "go negative", en donde abiertamente decía que Xóchitl Gálvez tenía que salir a calumniar, a mentir a la doctora Claudia Sheinbaum. Y la doctora Claudia Sheinbaum, como una verdadera científica, como una verdadera estadista, lo dijo en el último debate: aquí venimos a presentar propuestas y a defender un proyecto. Algo que Xóchitl Gálvez nunca hizo. Propuestas todas deshiladas, como el querer almacenar agua potable en el lecho salado del lago de Texcoco, o, por ejemplo, una persona que a mí me sorprende que estos intelectuales salgan a defender a alguien que se dice ingeniera, pero que no sabe ni siquiera convertir megavatios a kilovatios. Y esto lo hizo como integrante del Senado en una sesión pública que quedó registrada, donde Xóchitl Gálvez quería cuestionar a candidatos, me parece que en ese momento era integrar a la CRE, Comisión Reguladora de Energía, o integrantes de organismos de este tipo, y patético, pues, que ella le quisiera preguntar a gente que sabía más que ella. Y una ingeniera, una de las candidatas, pues sí la puso en su lugar. O sea, le preguntó y no supo ni siquiera contestar a qué sistema de mediciones correspondían los megavatios o los kilovatios. Pero bueno, ahora intelectuales salen a defenderla. Bueno, le pediría a producción si nos pasa una primera gráfica que es muy relevante, que tiene que ver, es una gráfica del INEGI. Esa, muchísimas gracias. Para la gente que nos sigue en radio, se las describo, porque es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, son datos del INEGI, de entre 1990 y 2023. Bueno, yo puse ahí dos segmentos verticales en rojo que describen cómo de 1990 hasta 2007 prácticamente se había reducido la tasa de homicidios a la mitad. Digamos, en 1990, 1992, era una tasa que llegó a ser más o menos de unos 9 puntos. 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hasta 1992, era el máximo. A partir de ahí, esta tasa disminuyó hasta 2007 al 4 por cada 100,000 habitantes. O sea, prácticamente se redujo la mitad. Pero estos datos oficiales nos muestran claramente que la violencia se desató en este país en el sexenio del panista Felipe Calderón, en donde podemos observar que la tasa se triplicó. O sea, se triplicó 3 veces más cuando en esta supuesta guerra al narco, que no fue tal, porque no fue ninguna guerra al narco con Genaro García Luna a la cabeza de la Secretaría de Seguridad, se desató la violencia en este país, murieron muchos jóvenes a los que Felipe Calderón se refería como daños colaterales. Es algo que evidentemente Xóchitl Gálvez nunca señaló, pero podemos observar que en el sexenio de Felipe Calderón esta tasa aumentó al triple. Cuando llega Enrique Peña Nieto, baja la tasa del 12 a 8,
más o menos a los niveles que se tenían en 1995, 1996, pero solo fue en la primera parte del sexenio, porque a partir de 2015, en el que Peña Nieto sigue con la misma estrategia de Felipe Calderón, esta tasa rebasa ya desgraciadamente los 12 puntos y llega prácticamente a 14. Es decir, vemos cómo los años más violentos en este país de aumento en la tasa de homicidios se dan entre 2007 y 2011, sexenio de Felipe Calderón, y entre 2015 y 2018 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A partir de la llegada del gobierno de la 4T, pues es natural, Andrés Manuel López Obrador toma posesión el 1 de diciembre de 2018, por lo tanto empieza, digamos, su fase de gobierno en 2019. Esta tasa se mantiene constante, no aumentó al triple como en el caso del sexenio de Felipe Calderón y comienza a disminuir a partir de 2020, ya por debajo de 12 en 2023. Es decir, bajó ya al nivel del máximo aumento en el caso de Felipe Calderón. Gracias a producción por la gráfica. Me parece a mí muy relevante que cuando se quiere discutir de manera seria sobre la violencia en este país, esta gráfica del INEGI nos muestra qué fue realmente lo que sucedió y quiénes detonaron la violencia. Porque estos aumentos tremendos en la tasa de homicidios se dieron en 2 sexenios, el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Y ahora con el gobierno de la 4T han disminuido. Claro, no es lo mismo disminuir de una tasa de 4 o una tasa de 8 o una tasa de 12 o una tasa de 14, que fue la que dejaron, 2 puntos abajo, 2 homicidios menos por 100,000 habitantes. Bueno, si estuviéramos en la tasa previa a la insensata guerra de Felipe Calderón, bueno, pues estaríamos hablando que la tasa hoy podría ser de 2 y no de 12, como es. Porque ha disminuido, sí, pero ha disminuido a partir de 14. Y bueno, eso se discutió en los temas de seguridad. Bueno, y si pedimos a producción, si nos pasa la segunda gráfica, es una gráfica de barras, es el concentrado, muchas gracias, es esa. Se las describo para la gente que estamos en radio, es el concentrado de encuestas de Polls MX, que trae los resultados de 9 casas encuestadoras que a partir del tercer debate, cuando termina, hacen llamadas telefónicas para preguntarle a la gente quién cree que ganó el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Y de 9 casas encuestadoras, 8 señalan que la mayoría de la gente señalan que quien ganó el debate fue la doctora Claudia Sheinbaum. Y con números que van desde el 60, más del 60% en el caso de Factométrica, casi el 60% en el caso de Demoscopía Digital, 56% aproximadamente Electoralia y TER Research International, más del 50% en el caso de CE Research y Gobernarte, Arias Consultores un 47%, Algoritmo un 39%. Y la única casa encuestadora que dicen que la gente cree que ganó Xóchitl Gálvez es Massive Caller, que ya hoy se llama Massive Liar, le llaman muchos, que es una casa encuestadora pues que ya salió, que en realidad recibe dinero del PAN y que es la única casa encuestadora que dice que Xóchitl Gálvez puede ganar las elecciones. Cosas relevantes que podemos observar son las 3 encuestas de Gobernarte, Arias Consultores y Algoritmo, en el que plantean que para mexicanas y mexicanos, quien quedó en segundo lugar fue Jorge Álvarez Maínez, candidato
de Movimiento Ciudadano. Es decir, por encima de Xóchitl Gálvez, Gobernarte le da 3 puntos más a Jorge Álvarez por encima de Xóchitl Gálvez, Arias Consultores le da 1 punto más y Algoritmo le da 19 puntos más. De ahí en fuera, las demás casas encuestadoras siguen manteniendo a Xóchitl Gálvez en segundo lugar, pero es ya sintomático porque esto no había sucedido en los resultados de los debates anteriores. Gracias a producción por la presentación de la gráfica. Y bueno, en este bloque hubo diferentes temas y entre esos temas estuvo también la cuestión de la política social. Y por más que señale Xóchitl Gálvez, ahora sí le pediría a producción la tercera gráfica, que es una tabla. Xóchitl Gálvez trata de ocultar esta tabla. Se las describo para la gente de radio, cualquiera la puede consultar, porque esta tabla lo que presenta son las votaciones del 10 de marzo de 2020, cuando se reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de bienestar para que las pensiones a adultos mayores, para que los programas sociales se conviertan en constitucionales. Y Xóchitl Gálvez puede decir lo que quiera, sin embargo, dato mata relato, y podemos observar, ahí yo lo puse en un recuadro en rojo, que ni uno solo de los 78 diputados federales del PAN votaron a favor de blindar los programas sociales. Ni uno solo. Y ahí lo podemos observar simplemente con los diputados que votaron a favor. ¿A quién le debe la población de México que estos programas sean constitucionales? Los programas sociales, pues se los debemos a 225 diputados de Morena, a 24 de los 46 diputados del PRI, es decir, la mitad del PRI votó a favor, a los 17 diputados del PES, a los 33 diputados del PT, a 24 diputados de MC, es decir, Jorge Álvarez Maínez, él sí podemos decir que su partido fue de los que apoyaron que los programas sociales formaran parte de la Constitución, y a 12 diputados del Partido Verde. Y podemos observar claramente, ni un solo diputado del PAN, ni un solo diputado del PRD votaron a favor. Votaron en contra 40 diputados federales del PAN, 8 diputados federales del PRD, 4 panistas se abstuvieron y 34 panistas estuvieron ausentes para no votar a favor, al igual que 3 del PRD. Gracias a producción. Estos datos, que cualquiera los puede consultar en la Gaceta Parlamentaria, hay una sección que dice votaciones, uno puede poner la fecha de la votación, nos demuestra lo que se ha venido discutiendo en redes sociales, en medios de comunicación, porque lo que nos muestra es que efectivamente el Partido Acción Nacional ha estado en contra de los programas sociales, en contra de blindar los programas sociales, más allá de lo que diga Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez llegó a hacer el ridículo de querer firmar con sangre, que además es muy curioso porque firmar con sangre es muy parecido a cosas como ritos satánicos, y lo vimos en el segundo debate, que salió a acusar a la gente de Morena de satánicos por un meme que tiene muchísimos años que circula, y que de alguna manera Xóchitl Gálvez, pues la gente no le cree, porque Xóchitl Gálvez es candidata del PAN, de un partido que de toda la vida ha estado siempre en contra de programas sociales que no sean clientelares. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras. Estamos comentando sobre el debate, tercer debate entre candidatos a la presidencia de la República, y agradecemos a la gente que se comunica con nosotros. Nos dice el señor Luis Sánchez de la Colonia Centro: no es que no haya empresarios en México que le inviertan a Pemex, a Comisión Federal, a la minería, que hay que entregar la gran parte de la minería, el PRIAN se le entregó a empresarios canadienses, empresas canadienses. Dice, es más que nada negocio fraudulento de los panistas en dárselo a empresarios extranjeros para poder robar, huachicol, hacer dinero con los mexicanos y beneficiarse con el robo, con el saqueo. Hacen construcciones, parques en mobiliarias corruptas, privatizan el agua, se asignan salarios como si fueran reyes. Ya lo comentamos aquí, la señora María Amparo Casar, que luego salen a defenderla, pues tiene ingresos por 400,000 pesos mensuales. 400,000 pesos mensuales. La señora María Amparo Casar, efectivamente lo que dice el señor Luis Sánchez, y cuando yo decía al inicio de este programa esta cuestión de los privilegios, pues la señora María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Ese es el título de esta organización, pues gana ni más ni menos que casi 300,000 pesos mensuales. Ahí cobra 15,000 pesos por programa de primer plano en el Canal 11, 4 programas al mes son 60,000 pesos, pero además, de manera increíble, cobra también como profesora de tiempo completo en el CIDE, que es una institución pública, y ahí debe de tener un salario alrededor de 55,000 pesos mensuales. Es decir, sin esta pensión inmerecida, la señora María Amparo Casar gana 400,000 pesos mensuales. Y con la pensión de Pemex, que quiere seguir cobrando de manera inmerecida, estaríamos hablando de 125,000 pesos adicionales, más de medio millón. Y es un poco lo que tiene que ver, que dice el señor Luis Sánchez. A eso quieren regresar, a salarios altísimos como si fueran reyes. Pero eso sí, no aumentando el salario público, no otorgando programas sociales, etcétera, ¿no? Nos dice Omar Chávez Alegría, ¿qué piensa de las evidencias respecto a Rocío Nale? No sé evidencias de qué, pero sí pudiera señalar que Rocío Nale fue secretaria de Energía y contribuyó de manera decisiva a sanear Pemex y Comisión Federal de Electricidad. O sea, yo las evidencias que tengo de la ingeniera Rocío Nale es que fue una magnífica secretaria de Energía. Ella fue el alma de rehabilitar nuestras 6 refinerías, de la adquisición de la refinería de Deer Park, que ya se pagó en Texas, y de la construcción en 4 años de una refinería, la refinería de Dos Bocas, en época de pandemia. Hay que recordar que en 2020 y 2021 pues hubo una pandemia a nivel mundial que dejó detenidos pues todos la logística a nivel mundial. Y pues a mí me dicen cuáles son las evidencias de Rocío Nale, pues yo les contestaría que Rocío Nale toma la Secretaría de Energía cuando Pemex solamente procesaba 500,000 barriles diarios de petróleo. 500,000 barriles diarios de petróleo, a pesar de que teníamos 6 refinerías. Bueno, pues cuando se va Rocío Nale, ya prácticamente desde 2023 pues, y 2022, ya en 2022, este país estaba procesando ya 800,000 barriles diarios de petróleo, y en este año se está alcanzando prácticamente 1 millón. Y si queremos hablar de también, si agregamos, eso es en la parte del sistema de refinación que tenemos a nivel nacional, porque si agregamos Deer Park, pues ya desde 2022 México estaba procesando 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y a todos nos consta,
Gracias a esto no ha aumentado el precio de la gasolina. Yo aquí sí quisiera recordarles a los que estén preocupados del trabajo de Rocío Nale, pues que cuando llegó Felipe Calderón a la presidencia de la República, la gasolina costaba 5 pesos. 5 pesos el litro, la gasolina magna. Y cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, la gasolina costaba el doble, 10 pesos. Y hay que recordar que cuando llega Enrique Peña Nieto, la gasolina magna costaba 10 pesos el litro y cuando se fue costaba al doble, 20 pesos. Si hubiéramos seguido con esa tendencia, si hubiera seguido gobernando el PAN o el PRI, pues la gasolina hoy costaría 40 pesos el litro. O sea, a ese nivel. Hay que recordar que también, gracias al magnífico trabajo de Rocío Nale en la Secretaría de Energía, el balance financiero presupuestal que se tenía en déficit en los sexenios de Felipe Calderón y en los sexenios de Enrique Peña Nieto, un déficit tremendo, por ejemplo, en 2015 de 147,000 millones de pesos, 133,000 millones de pesos en 2014, 100,000 millones de pesos en 2016. Bueno, pues con Rocío Nale en la Secretaría de Energía se pasó finalmente a tener un superávit. Que bueno, lógicamente el año de la pandemia, pues también fue un déficit, fue el COVID, pero ya en 2021 Pemex tenía un superávit de 65,000 millones de pesos, 38,000 millones de pesos en 2022, 56,000 millones de pesos en 2023. Rocío Nale, como Secretaría de Energía, redujo la deuda de Pemex, que cuando la toma el gobierno de la 4T era de 125,000 millones de pesos. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto dejó una deuda de 130,000 millones de dólares. 130,000 millones de dólares. Para 2023, el gobierno de la 4T la redujo a 100,000 millones y es muy probable que para 2024 esa deuda baje ya de los 100,000 millones. Es decir, el saldo de la deuda ha disminuido 23,000 millones, mientras que en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, esta deuda aumentó. Y por último, porque no se trata de hablar aquí de Rocío Nale, pero el magnífico trabajo de Rocío Nale como secretaria de Energía, pues ha hecho que mientras a Pemex el gobierno federal le ha transferido 870,000 millones de pesos, Pemex, por el pago de impuestos y derechos al gobierno federal, transfirió 3.8 billones de pesos. Billones de pesos. Eso quiere decir que el saldo ha sido positivo para seguir financiando obra pública, programas sociales, financiar al Seguro Social, financiar al ISSSTE, porque las contribuciones netas de Pemex al gobierno federal en estos 4 años, hay que tomar en cuenta 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, 5 años, Pemex ha contribuido con 3 billones de pesos. Y esto implica un magnífico trabajo en la Secretaría de Energía y un magnífico trabajo en la dirección de Pemex. Porque ahora que el señor Luis Sánchez habla del huachicol, bueno, pues hay mexicanos que sí tenemos memoria y que yo quisiera recordarles que en la época de Vicente Fox, del panista Vicente Fox, del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, se dejó crecer un programa enorme, el huachicol, el robo de combustibles. En 2002 había en este país 180 tomas clandestinas. En 2002. Para 2008 ya eran 367. Para 2012, cuando se va Felipe Calderón, ya eran 1,570 tomas clandestinas. Y cuando se fue Enrique Peña Nieto, eran 15,000 tomas clandestinas. El daño económico para el país en el sexenio de Vicente Fox fue del orden de 60,000 millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas públicas. En el caso de Felipe Calderón fue el doble,
120,000 millones de pesos, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue casi el triple, 300,000 millones de pesos. Estamos hablando de 500,000 millones de pesos de un daño económico por el huachicol. Un problema que heredaron al gobierno de la 4T y que el gobierno de la 4T resolvió. Luego me dice Raúl Delgado, ¿qué opina de los candidatos y candidatas chapulines para presidentes municipales como la de Corregidora? Bueno, mira, es otro tema, pero yo le diría a Raúl Delgado que yo no estoy de acuerdo en esa situación y que coincido con él. No, eso no debería de ver. Y por aquí también nos escribe Lourdes Tecualt, que me gustan estos comentarios porque hablan a partir de dogmas. Dice Lourdes Tecualt que a ella no le importa si Xóchitl no sabe hacer conversiones. Pues a mí me parece gravísimo que alguien quiera gobernar un país y que diga que 80 más 20 más 30 da 100. O alguien que quiera almacenar agua dulce en el lecho salado de un lago, o alguien que dice que va a comprar gasolina en una refinería, o alguien que dice que la refinería de Dos Bocas no ha producido petróleo, como si las refinerías fueran campos petroleros, o alguien que dice que quiere cerrar la inexistente refinería de Tampico, porque en Tampico no hay ninguna refinería, o alguien que dice que quiere cerrar la refinería de Cadereyta en Nuevo León, pero que no nos dice cómo va a sustituir los 300,000 barriles diarios de petróleo que se procesan en Cadereyta, aproximadamente, ¿no? Y dice Lourdes Tecualt que yo no sé en qué país ha vivido en los últimos sexenios, porque dice que lo que le preocupa a ella es el narcogobierno que quiere adueñarse del país. Pues yo le diría a Lourdes Tecualt que Genaro García Luna fue el director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox y que el señor Genaro García Luna era el secretario de Seguridad. Y estos datos que di del huachicol, pues los dijo el actual gobernador panista de Guanajuato, en donde él aseguró que el 80% de la gasolina que se vendía en el Bajío era del huachicol. Y esa gasolina se robaba de la refinería de Salamanca, que está en Guanajuato. Entonces es muy curioso que los que hoy hablan de narcogobierno nunca dijeron nada cuando efectivamente en los más altos cargos de seguridad de este país estaban infiltrados por el narco. Porque ese es uno de los problemas que el actual gobierno ha tenido que lidiar. Dejaron una policía infiltrada a grado tal de que se tuvo que constituir un nuevo cuerpo, que es la Guardia Nacional. Y luego también muy curioso, habla Lourdes Tecualt de la falta de medicinas. Pues igual, pareciera ser que han vivido en Timbuktu o en Marte en estos sexenios. Pues yo estoy afiliado al ISSSTE, estoy afiliado al Seguro Social, y le voy a decir a Lourdes Tecualt que la falta de medicinas tiene décadas. Pareciera ser que no conocen a su país esta gente, hablan sin datos, pero yo le recordaría a Lourdes Tecualt que en 2020, cuando entra la pandemia, este país tenía un déficit de 250,000 médicos que no teníamos, 250,000 médicos en 2020. Teníamos un déficit de 70,000 médicos especialistas, teníamos un déficit de 430,000 enfermeras, teníamos 400 hospitales abandonados, donde nada más estaba el puro cascarón, sin equipo médico, sin enfermeras y, por supuesto, sin medicinas. Y luego señala que falta de gente preparada. Pues yo quisiera que viera el currículum con cabeza fría de la doctora Claudia Sheinbaum y que lo comparara con el currículum de Xóchitl Gálvez. Porque Xóchitl Gálvez, según ella misma, ni siquiera terminó la carrera de ingeniería. Y hay videos donde ella dice, yo ni siquiera terminé la carrera de ingeniería, pero ostenta un título de ingeniera. Y luego presenta un informe técnico para obtener el título de ingeniera, que además está plagiado ese informe técnico.
Entonces, cuando se habla de gente preparada, pues yo creo que esta gente ni siquiera compara, ¿no? Y dice Lourdes Tecual, sí, pero los programas sociales ya están en la Constitución, gracias a Morena. Si Lourdes Tecual es beneficiaria de un programa social, ahorita di los datos y presenté las votaciones. Y es falso que los programas sociales van a seguir gane quien gane, porque yo le recordaría a Lourdes Tecual que la Constitución se puede modificar. Y si tenemos a partidos como el PAN, que son contrarios a los programas sociales, ¿quién garantiza que no puedan modificar la Constitución, tal como ya la modificaron, por ejemplo, con la reforma educativa o con la reforma energética? Las constituciones se pueden cambiar. En los sexenios de Peña Nieto, con Peña Nieto, se modificaron 155 artículos de la Constitución, con Felipe Calderón 110. Solo en el periodo neoliberal se modificaron 495 artículos de la Constitución. Así que, pues, es increíble que a pesar de que uno tiene acceso a la Gaceta Parlamentaria, no se exhiba a quién se debe que los programas sociales estén en la Constitución. Y ya lo señalé, se lo debemos a los diputados de Morena, a los diputados del PES, a los diputados de Movimiento Ciudadano y a la mitad de los diputados del PRI, porque también la mitad de los gente del PRI votaron. Y luego dice Lourdes Tecual que Dos Bocas no refina ni gota. Pues es que Lourdes Tecual, desgraciadamente, pues desconoce el proceso de trabajo de una refinería. En ninguna parte del mundo, una refinería comienza a procesar petróleo inmediatamente después de que termina su construcción. Hay periodos que van de algunos meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, para que comiencen a procesar, dependiendo de qué, pues dependiendo del tamaño de la refinería. Dos Bocas es la refinería más grande que vamos a tener en el país, es ligeramente más grande que la refinería de Salina Cruz, y va a procesar petróleo este año. Yo le preguntaría a Lourdes Tecual que la única refinería que yo conozco que es así, no procesa absolutamente nada de petróleo, es la refinería en la que el PAN se gastó 12,000 millones de pesos, una supuesta refinería Bicentenario, de la cual solamente construyeron una barda. Y está aquí en el Arco Norte. Es así, para que vean, y a gente que cree en esta situación, pues yo las invitaría a que fueran a cargar gasolina. Yo señalo que Xóchitl Gálvez es una mitómana, es una mentirosa compulsiva. Por ejemplo, se atrevió a decir en este último debate que el gobierno actual abandonó a los pobres, cuando es público, con datos del INEGI, que en este sexenio 5 millones de personas salieron de pobres, cuando es público que 28 millones de personas reciben programas sociales, cuando es público que es el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo, cuando es público que estudiantes de escasos recursos tienen becas en Construyendo el Futuro, becas para estudiantes con discapacidad, etcétera. Y luego también, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera señalar que esta demagogia, pues de alguien que representa al PAN y al PRI, dice que los niños están fuera de la escuela. Bueno, pues en los sexenios del PRIAN hay que tomar en cuenta que de 100 niños que ingresaban a la primaria, solamente 65 terminaban la secundaria, y estamos hablando de 1997-1998, que gobernaba Ernesto Zedillo, a 2005-2006, en finales del sexenio de Vicente Fox. Y de esos 65 niños que egresaban de la secundaria, solamente 35 terminaban el bachillerato. Y de esos 35 del bachillerato, solamente 21 en la licenciatura. Es decir, es una escasa capacidad de autocrítica.
Y si a mí me hubiera tocado debatir con Xóchitl Gálvez, pues yo le recordaría que según datos del censo de INEGI y la Secretaría de Educación Pública en la época del PRIAN, pues casi la mitad de las 270,000 escuelas pues no disponían de señales de protección civil. Había 20,000 escuelas sin energía eléctrica, 20,000 escuelas sin sanitarios, 14,000 escuelas que no tenían pizarrón en todas las aulas, 2,200 escuelas hechas de materiales ligeros y precarios, 36,000 escuelas sin agua a la red pública, 45,000 escuelas sin áreas deportivas, 80,000 escuelas sin drenaje, 83,000 escuelas sin salidas de emergencia, 96,000 escuelas sin rampas para discapacitadas, 123,000 escuelas sin conexión de internet. Bueno, pues esa es la narrativa, ese es el relato. Por un lado están los datos, por un lado están los que tenemos memoria y por otro lado están los que no quieren ver el pasado y pues yo les recuerdo a todos que el presente es resultado del pasado. Nos vemos aquí el próximo miércoles, como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana en una emisión más de Tetras con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Se despide de ustedes Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.